Se nota lo blanco, ¿cierto? Se están contextualizando la parte posterior de la espalda, los músculos paravertebrales y tenemos infiltración grasa. En cambio, en el dibujo, en la imagen número 3, tenemos una atrofia grasa severa, o sea, ya no hay ni... Todo el músculo paravertebral está invadido de grasa. Toda la musculatura está invadida de grasa. ¿Y por qué es tan importante esto? ¿Y cómo yo como fisioterapeuta lo puedo trabajar? No puedo. Eso es irreversible. No hay forma alguna de yo poder sacar esa infiltración grasa, ni siquiera con cirugía. Entonces, cuán importante es prevenir un paciente que yo veo y me detecté que tiene una rectificación lumbar. A mí me enseñaron en la maestría en terapia manual en Chile que habían dos tipos de pacientes. Yo podía identificarlo claramente. Uno les podía denominar como los patos Donald y los otros como las panteras rosas. Imaginemos que la pantera rosa es una rectificación lumbar. Pacientes que por parte posterior caminan igual que la pantera rosa y los que tienen hiperlordosis serían los patos Donald. Lo más fácil de poder identificarlo. Entonces, vamos acá. ¿Qué sucede también cuando tenemos una rectificación lumbar? Tenemos una pérdida de la tensión de la fascia tóraco-lumbar. Ustedes saben, ¿cierto?, cuál es la importancia de la fascia tóraco-lumbar. La fascia tóraco-lumbar, unida al multífido lumbar profundo, al transverso del abdomen y al glúteo mayor, se unen a la fascia y le dan la estabilidad de la columna lumbar. Cuando yo diga, ese paciente está inestable, ojo con lo que estoy diciendo. Una de las partes importantes que le da la estabilidad de la columna lumbar son la fascia tóraco-lumbar, que la va a tensar como un corsé, el transverso del abdomen, el multífido lumbar profundo y el glúteo mayor. ¿Ya? Y se ve ahí en blanco la fascia tóraco-lumbar. Normal, que cubre todo el cinturón y le da una estabilidad. Pero vamos a ver ahora un paciente con rectificación lumbar, ¿cómo se vería? Una flacidez pero completa, tanto de la musculatura como de la fascia tóraco-lumbar. Si la fascia tóraco-lumbar le da la estabilidad o forma parte o gran parte de la estabilidad y está laxa, es importante ver si ese paciente tiene rectificación o no. Yo por lo menos creo que sí. ¿Cómo restablezco yo? ¿Cuál es mi teoría? ¿Cuál es el pensamiento crítico, analítico, raciocinio clínico que utilizo para poder hacer unas terapias en el paciente con rectificación lumbar? ¿Cómo le devuelvo su lordosis normal a ese paciente que está rectificado? ¿Cómo lo hago? Si esa es la gracia. Se hace una reeducación del movimiento vertebral funcional a través de input aferentes desde la periferia que será enterado a nivel central. Y volvemos a lo mismo de lo que hemos hablado todos los días. El sistema nervioso central es el que comanda todo el cuerpo humano. Por ende, todo lo que yo le entregue tienen que ser input orientados y pensados para que el sistema nervioso central pueda integrar estos patrones aberrantes y volverlos normales. La correcta integración central del movimiento vertebral facilitará la reeducación del movimiento funcional. Si yo hago una reeducación funcional, voy a lograr reeducar el movimiento. Lo mismo que lo vimos con imaginería motora. Si el paciente se va dando cuenta que está rectificando su columna y lo hago en posiciones funcionales, el paciente a nivel central va a cambiar esos patrones aberrantes y va a volver a activar. El paciente que tiene una rectificación lumbar no tiene un problema en su columna lumbar, y eso anótenlo por ahí, los que están anotando, anótenlo, con destacador rojo, amarillo y verde. Cuando yo veo un paciente con rectificación lumbar, su problema no está en su columna, no está ahí en sus vértebras que están unidas o que están rectificadas. El problema él lo tiene arriba, en el sistema nervioso central, que no es capaz de comprender
cómo es el movimiento o el patrón normal de activación muscular, que lo perdió en su momento por alguna causa y no ha podido ser capaz de restablecer el movimiento nuevamente. ¿Entiende la idea, no? Si yo veo un paciente pantera rosa, ese problema de él obviamente se manifiesta en su columna rectificada, pero su problema no está ahí. El problema está a nivel del sistema nervioso central, que nos está comandando y nos está mandando la señal o los output para que la columna se mueva como corresponde y la musculatura se contraiga como corresponde. Entonces, ¿cómo son las técnicas? ¿Cómo fundamento yo mis técnicas? Teóricamente, científicamente, consiste en entregar un input aferente segmentario repetitivo. Segmentario quiere decir en la zona donde el paciente tiene la rectificación del patrón de movimiento funcional normal para que sea integrado a nivel central. Yo le empiezo a mandar estímulos en la zona para que esos estímulos viajen como un input, como una señal al cerebro y el cerebro empiece a reeducarse y me mande una respuesta, un output normal. Tenemos diferentes tipos de técnicas y por razones de que expliqué que todas mis presentaciones anteriores se perdieron en el computador que se perdió, no tengo para mostrarle cada una de las técnicas, pero sí tengo una para mostrarles que es la más fácil de usar y es la que ustedes la pueden empezar a aplicar desde mañana mismo. Pero tenemos que describir todas las técnicas que existen para poder restablecer una lordosis lumbar normal. Tenemos la lordosis asistida en sedente, lordosis asistida en sedente con apoyo isquiático, lordosis asistida en cuadrupedia, lordosis asistida en ascendente y lordosis autoasistida. Y vamos a mostrar algunas. Entonces, como vemos, este paciente, que yo les había nombrado de la señora que estábamos evaluando, presentaba efectivamente una hernia de núcleo pulposo o una prominente hernia de núcleo pulposo. Y lo vemos acá. Ojo con esto, también yo lo quiero dejar en claro acá. La magnitud de la hernia que tenga, siempre se ha pensado y muchas veces se ha dicho, y yo lo he escuchado muchas veces también, que una hernia causa una compresión del nervio ciático y ese nervio ciático causa el dolor, ¿o no? O sea, sería una hernia por compresión. Comprimimos el nervio ciático y la compresión va a causar todo un dolor por la parte posterior del muslo, por la parte posterior del glúteo y del muslo hasta el borde lateral del peroné, que va a ser consecuencia de esa hernia que salió y que comprimió la hernia del núcleo y que comprimió esa raíz nerviosa. ¿Es así o no? ¿O no? Sí, siempre se dice lo mismo. Bueno, no es tan así. Hay hernias del tamaño de un alfiler que causan dolores EVA tipo 10 y hay una hernia del tamaño de una tractomula que no causan dolor. Quizás alguno de ustedes puede tener una hernia y no se ha dado cuenta porque no siente dolor y no ha ido al médico. Puede que esté cursando una hernia sin darse cuenta. ¿Qué es lo que causa dolor en una hernia? No es la compresión del nervio, la compresión de esa hernia en el nervio. No es la compresión mecánica de la hernia, la salida de ese núcleo pulposo a esa raíz nerviosa. Lo que causa la hernia es que cuando sale este núcleo pulposo del anillo fibroso, sale hacia el exterior, se rompió el disco, rompió el anillo externo, sale la hernia, sale este núcleo pulposo, esos mediadores químicos inflamatorios irritan al nervio ciático, lo irritan, no lo comprimen. Puede comprimirlo igual, pero esa compresión no va a ser causante del dolor. La irritación de esos mediadores químicos inflamatorios, prostaglandina, histamina, etcétera, 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 van a causar una irritación. Se irritan. Por ende, no hay una consecuencia real entre el tamaño de la hernia o el tamaño de la compresión y el dolor. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en ese caso? Antes de cualquier terapia mecánica,
desensibilizar esa raíz nerviosa que está causando el dolor, ¿ya? Y cambiar también ese paradigma de que, señora, pero si usted tiene una hernia gigante y no le duele, está mala la placa, está mala la radiografía, está malo el escáner, o está mala la tomografía, o lo que sea. Teniendo en cuenta que obviamente que la podemos ver acá en una tomografía, pero... O que uno le puede decir, señora, ¿cómo le va a doler a usted si usted no tiene nada? Si lo que le duele a ella son los mediadores inflamatorios, porque están irritando ese nervio, no la compresión directa. Entonces, ¿qué pasaba con esta señora? Que tenía una hernia y había que hacer el tratamiento porque lo primario había que empezar con una rectificación de la columna lumbar, perdón, de la lordosis lumbar, un restablecimiento de su lordosis normal. Y vamos a mostrar el video que pude rescatar en un computador que tenía perdido en el tiempo y en el espacio, de una evaluación que yo le había hecho a una señora cuando estaba en Barranquilla. Obviamente la misma señora de recién, y ahora yo le voy a evaluar su movimiento en sedente. Entonces yo le estoy enseñando el movimiento, para cómo ella lo debe hacer. Entonces ella empieza, obviamente, lleva su pecho hacia adelante, hacia arriba y hacia adelante, y su pelvis hacia atrás. Y podemos ver el movimiento que está teniendo ella. Lo mismo anterior, pero ahora en sedente. Entonces ella manifiesta que presenta un dolor. Obviamente aquí hay una rectificación, y los movimientos ella lo está teniendo por acá, en el poco movimiento que está teniendo. No tiene nada de movimiento, ningún tipo de movimiento, leve. Ahora la vamos a reevaluar, pero quería ver el video. Ahora la vamos a reevaluar después del tratamiento, después de lo que se le hizo, que fue en una sesión, un rato, unos 20 minutos, 10 minutos. Me parece que aquí yo se lo apliqué a un estudiante y anduvo muy bien. ¿Se nota la diferencia, no? ¿O no la notan? ¿Se nota? Está teniendo mucho más movimiento. Y yo le pregunto ahí, ¿siente un dolor? No, no siente dolor. Ella pensó a lo mejor que su problema estaba acá. Que estaba acá. Pero como yo le explico a usted, el problema está arriba. Y lo más importante, el movimiento lo empieza a desarrollar acá, donde corresponde. Y eso fue en 20 minutos. No tuvo que tener cirugía ni nada. Técnicas fisioterapéuticas.